Colapso energético, fuertes ataques y siguen cayendo aquellos que dicen que nunca han estado implicados. Mientras Kiev sigue maquillando la situación, Rusia ha golpeado como nunca. En general se puede observar, por ejemplo, la zona de Guadalajara, donde las Fuerzas Armadas rusas están aplicando una táctica que ha demostrado ser muy eficaz. Por ahora, vamos a ver el video que analizaremos con nuestra compañera Mirel. Cayeron. Ni el emblema de la OTAN los salvó de ser fulminados. La noche sobre el aeródromo de Buyaljik, cerca de Odessa, se iluminó con el fogonazo de un Iskander-M, que no figuraba en los partes oficiales, pero sí en la lista de casi 30 muertos y unos 70 heridos, muchos de ellos instructores extranjeros que operaban los drones lanzados contra ciudades rusas. Ese golpe de precisión no solo borró un hangar repleto de vehículos aéreos no tripulados y tanques de combustible, también destrozó la narrativa de impunidad occidental. El resplandor del incendio se vio hasta en Fontanka, a 65 kilómetros, recordando que cada dron que partió de esa base dejó civiles rusos heridos y muertos. ¿Cómo te parece este nuevo ataque, Mirelvis, a las fuerzas de Kiev? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Ivette? Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia de prensa alternativa. Bueno, esto es una muestra clarísima, Ivette, de cómo Rusia está aplicando, digamos, estrategia quirúrgica efectiva, sin necesidad de meterse en batallas urbanas que solo generan desgaste y muchos heridos. Y esto tiene repercusiones directas, por supuesto, en el fracaso del régimen de Zelensky, en el sector energético y sobre todo en la supuesta resistencia infinita de Zelensky, porque ya sabemos que tiene los días contados y es la verdad, porque lo que se vive en el campo de batalla ya refleja eso. Un régimen que está en decadencia, un país que tiene toda la infraestructura energética colapsada y se siguen viendo estos ataques directos, concretos por parte de Rusia. En particular, estos ataques que vamos a analizar el día de hoy son ataques simultáneos contra los sistemas de defensa aérea ucranianos y por supuesto esto no fue improvisado. Estamos hablando de 3 bombas guiadas que impactaron directo en los edificios donde estaban los militares ucranianos. 3 golpes secos, Ivette, sin margen de error, sin civiles, ni maltrato a zonas residenciales, no. 3 golpes secos, directos, específicamente donde estaban los militares ucranianos. Ahora, si todavía alguien tiene dudas de si Rusia está avanzando o no en Ucrania, basta con ver la propia prensa occidental y se los va a decir todo, porque ya ni siquiera pueden ocultarlo. Y ves, el impacto de Rusia en Ucrania es tan grande que ya no hay manera de tapar lo que está sucediendo allí. Y claro, hay una cosa interesante, que Rusia está utilizando una táctica que ya le funcionó y que vuelve a mostrar resultados. No necesita lanzarse de cabeza en una batalla, en una ciudad frontal, que los soldados se enfrenten cuerpo a cuerpo y entren en una ciudad. No hace falta. Crean primero un espacio seguro desde donde el cual pueden desplegar artillería pesada, drones, ataques coordinados, y entonces van avanzando en circunferencia, cercando, haciendo una bola de fuego, cercando a los ucranianos. Y ya cuando los tienen metidos en el saco y vete en la bolsa, sencillamente aprietan allí y todo lo que esté adentro queda eliminado. Entonces, estos ataques secos, certeros,
son parte de esta estrategia que le ha funcionado muy bien a los rusos en Ucrania. Pueden desplegar artillería pesada, no pierden capacidad militar porque pueden mantener una defensa muy organizada y muy sólida, y este patrón lo vemos repetido en todo el frente de batalla. No es que lo diga yo, basta con amigos, ustedes pueden buscar los análisis de cualquiera de los corresponsales de guerra que están en este momento en Europa del Este y van a leer lo mismo, porque es una táctica que está implementando Rusia no de ahorita, sino ya tiene tiempo, y ¿verdad? Como un año más o menos, los cercos, que se han incrementado constantemente, y esto hace que para los rusos sea muy efectivo, porque como Ucrania no tiene casi defensa aérea, entonces donde hay una presencia de varios militares ucranianos, la inteligencia rusa, que efectivamente da coordenadas exactas, bueno, da esta información, la aviación ejecuta y elimina en gran masa. Eso por un lado. Y por el otro lado, esa presión, esos ataques aéreos y esos ataques con drones hacen que los ucranianos vayan retrocediendo y se van replegando, y Rusia va avanzando poco a poco. Cuando vienen a ver, ya están completamente cercados y ven, no hay nada que hacer, toman la ciudad. Esto es un patrón repetitivo en los rusos. Ahora, que cae la legión extranjera, sí, amigos, la legión extranjera ahí ya no pinta nada. Lamentablemente para Zelensky, no tiene cómo ya defenderse de los rusos. Están a punto ya de los rusos entrar incluso en la capital. Por eso es que las liberaciones recientes de esta semana nos sorprenden. Zaporizhia, por ejemplo, fue liberada. Pokrov, Novoye. Hay 8, 9 sitios que ya liberaron esta semana. Ya todo esto está bajo el control ruso. Y a nadie le sorprende, porque precisamente la estrategia rusa es esa. Mientras tanto, bueno, siguen los combates al oeste, en las cercanías de Chernobyl. Es decir, hay un cerco que va cerrando, que va oprimiendo. Los analistas militares le llaman análisis lento, pero en realidad es una operación diseñada exactamente para eso. Avanzar sin exponer un desgaste absurdo, y esto lo indican los reportes de los propios corresponsales de guerra, más los reportes de las fuerzas rusas, que ya están consolidando posiciones en las afueras de varios asentamientos importantes que pronto van a caer en estos días. Entonces, eso ocurre precisamente, Ivette, cuando hay un ejército completamente organizado que traza una estrategia completa en todo el frente de batalla y que lo supera en número, en tecnología, y así la OTAN envíe los soldados que envíe, esto no va a cambiar el curso de la guerra. No pueden cambiar el curso de la guerra. Y bueno, después lo que vemos son los países de la OTAN disfrazando las eliminaciones de los mercenarios que envían a Ucrania. Entonces comienzan a haber cosas en la prensa como tantas personas en un viaje de turismo se desaparecieron. Pero ¿y cómo desaparecieron? Personas que han enviado al frente, y ves que después no tienen cómo justificar el país y dónde están esas personas. Hemos visto casos locos, que si hay un accidente, resulta que eran soldados que estaban en Ucrania, y bueno, y ni siquiera para repatriar el cuerpo ni nada, porque Zelensky no se está haciendo cargo de los cuerpos. Entonces, como básicamente decirle a los familiares que la persona desapareció. Eso es lo que están aplicando ahorita, porque precisamente ni siquiera los cuerpos los pueden entregar los de la OTAN. Sí, eso es lo que está ocurriendo en este momento, y lo peor es que no se sabe a ciencia cierta la cantidad de víctimas, porque precisamente, como tú bien lo acabas de decir,
Zelensky ni se apropia del asunto, a él no le interesa, ni sus soldados ni los de los demás, porque asimismo lo hace con la gente que llega o que han contratado, ¿no? Como mercenarios, los que llegan y pueden salir, perfecto, pero los que no, allá se quedan como abono. Y adicionalmente con el ejército propio, pues lo que están haciendo es que los rusos lo cercan, como tú bien lo dices, esa táctica les ha funcionado muy bien, hacen este cerco, van cerrando, bloqueando todo lo que es logística, carreteras, trenes, infraestructura, y los dejan asfixiados allí. La idea es que precisamente no se puedan mover. Zelensky, o mejor dicho, desde Kiev dicen que les van a mandar suministros, que les van a mandar reemplazos, nunca llegan. En algún momento hubo una reunión hace unos par de meses con el canciller o los cancilleres de Ucrania y de Israel. Y el de Israel, muy querido, dijo que ellos le mandaban ayuda humanitaria a Ucrania. Ellos le mandaban agua y provisiones. El problema es que nunca llegan ni el agua ni las provisiones y los soldados se quedan, como decimos acá, a la buena de mi Dios, esperando a ver qué se puede hacer. Y muchos han caído en manos de los rusos y los que han logrado, pues, digamos, dar su testimonio, cuentan que es mejor estar en manos rusas que estar en manos del mismo ejército, porque entre otras cosas, las prácticas que tiene el ejército ucraniano son bastante complicadas. Ellos mismos, no recuerdo en qué región, estuvieron disparándole a los compañeros. O sea, entre ellos mismos haciendo ese tipo de maniobras, ellos ponen escudos humanos para echarle la culpa a los rusos. Entonces, se ubican en diferentes zonas cercanas a donde haya población civil, por si acaso pues cae un bombardeo, pues de una vez caen civiles y le echan la culpa a los rusos. Cuando llegan los ucranianos a territorio ruso, sí, porque lo han intentado, también han efectuado todos los desmanes posibles, Mirelvis, contra la población civil en Rusia, y eso fue lo que hicieron recientemente. Entonces, la respuesta rusa fue monumental en estos días. Y lo más fuerte de todo es que ha sido nuevamente la noticia que ya no sé cuántos reportes, Mirelvis, hemos dado en este canal acerca de los miembros que son de la OTAN que caen como moscas en estas operaciones. El último reporte precisamente fue en esta región de Gualaipole y cayeron instructores, asesores militares, como tú bien lo dices, dicen que son bajas accidentales, pero lo cierto es que no están de paseo para nada, no son pocos, porque hemos dado cifras hasta pues bastante grandes de prácticamente tropas que mandan, no solamente mercenarios, sino soldados formados, oficiales, que vienen de Inglaterra, vienen de Francia, de Alemania, de Polonia. Les fascina enviar personal allá. ¿A qué? No sé, porque la verdad, la situación como se está planteando en este momento es cada vez más crítica para Ucrania y por supuesto para estas personas, porque de todas maneras estamos hablando de personas que no tienen nada que ver en ese asunto, pero que sus gobiernos, muy queridos ellos, pues con el tema del apoyo a Zelensky, siguen intentando jugarle a la guerra. Mira las últimas declaraciones de Kaja Kallas, que es supuestamente la encargada de la diplomacia de la Unión Europea, ¿no? O sea, salió peor que Borrell. Borrell apenas, él hablaba del jardín, de su jardín, y no era tan agresivo. Kallas es agresiva a morir, por ella fuera, tiene que haber una guerra directa contra Rusia, y está diciendo que hay que aumentar el gasto en defensa mucho más, hay que armarse porque Rusia tienen que frenarlo porque lleva 19 países
atacados. Por favor, mira, esto muestra la ignorancia y la falta de juicio de estos personajes. 19 países atacados por Rusia, ¿en dónde? ¿En qué parte de la historia, si tú me puedes ayudar? Porque, bueno, de la historia reciente, ¿no? Que conflictos ha habido muchos, pero lo que ella quiso decir es que, mejor dicho, Rusia ha acabado con medio mundo en los últimos tiempos. Y fíjate tú que los que están siempre metidos en invasiones, guerras y demás son los estadounidenses y ellos mismos. Inglaterra, por ejemplo, es genio en esto. Rusia le salvó el pellejo a Europa en la Segunda Guerra Mundial, puso la mayor cantidad de bajas, millones, no fueron pocos, y entraron a Berlín y acabaron con el régimen del señor Adolfo. Que no se vengan a decir ahora los europeos que eso es mentira, aunque lo han querido vender, ¿no? Rutte, por ejemplo, es otro de estos genios, el secretario de la OTAN, que salió peor que Starmer. Starmer no, ¿cómo era que se llama? Se me olvidó el apellido del anterior secretario. El anterior. Sí, este hombre es peor, igual, guerrerista, de lo más, hace unos comentarios absurdos como decir que los soldados, que los pilotos rusos no son buenos piloteando aviones y que eso, quién sabe qué van a hacer, mejor dicho, se la pasa armando historias y eso preocupa, mira, Elvis, porque de todas maneras estamos hablando de supuestos líderes que están, que llevan precisamente las riendas de la defensa. La OTAN es una defensa, pero ¿para qué se creó la OTAN? ¿Tú te acuerdas, mira, Elvis? Para lo que se creó, para frenar a Rusia. Porque Rusia, el viejo cuento conocido de que Rusia nos va a venir a infectar con el fantasma del comunismo, un fantasma que ya no existe, porque este señor que vemos en pantalla ni es comunista, ni le gusta el comunismo, es más, él mismo habló de, pues, en su momento la historia no fue muy benevolente y precisamente no se concibe un regreso a esas épocas. Vladimir Putin es bien conservador, el señor, pero es un conservador interesante, mira, Elvis, porque fíjate, a diferencia de Trump, que es ultraconservador y de esa línea guerrerista también, Trump, todo lo que le huele a comunismo, porque él no diferencia ni socialismo, demócratas, nada, absolutamente de eso, todo lo mezcla y lo vuelve lo mismo. Y dice, yo no me meto con esos comunistas. Mira lo curioso, Vladimir Putin es de derecha, ¿cierto? En Rusia, pero apoya todos los países que son de corte progresista. No hay ninguna, es más, él hizo negocios con Bolsonaro cuando estuvo presidente. De hecho, Trump le quiso hacer el daño a Bolsonaro, a amenazarlo, y Bolsonaro le dijo, no, yo tengo negocios con Rusia interesantes, así que olvídese. Eso es una cosa interesante. Y mira la diferencia entre la visión de cada uno de estos lados. Pero lamentablemente la visión de estos pseudolíderes, yo los llamo pseudolíderes porque no lo son, europeos, y obviamente el señor Trump a la cabeza en Occidente, pues lo que dicen es prácticamente que Rusia es un monstruo que sí va a acabar con el mundo entero. Y los que están acabando con el mundo entero, fíjate lo que está pasando hoy en día, pues son ellos. Sí, correcto. Es que mira, la ecuación es simple, Ivette. Ellos apostaron todo a Europa del Este, a que esta guerra iba a dañar a los rusos. Y eso no pasó. Sacaron mal los cálculos. Ahora la OTAN, Occidente, no sabe cómo salir del problema de Europa del Este. Porque precisamente pensaron que esto iba a dañar bastante a los rusos
y lo que ha hecho es posicionar a los rusos en términos militares, tecnológicos. Rusia ha cambiado incluso el término de guerra moderna en su totalidad, porque todo lo que está haciendo Rusia en el campo de batalla es de estudiar por años, Ivette, porque ellos cambiaron absolutamente la guerra como se conocía. Ahora están aplicando nuevas estrategias que te aseguro que los analistas militares no se cansan en estudiar en esta guerra híbrida, en esta nueva guerra moderna, donde, bueno, los protagonistas son los drones, el tema de la producción, de la industria militar. Es decir, ellos pensaron que Rusia tenía los pantalones abajo, querían agarrarlos así. Y resulta que no, que terminaron con los pantalones abajo, fue la OTAN y Estados Unidos, y ahora no hayan cómo salirse del problema, porque yo lo he dicho en otros informes, si ellos aceptan que perdieron en Ucrania, entonces la OTAN se fractura. Ya hay grietas bastante importantes en este organismo, no todos están de acuerdo en esta lucha absurda con los rusos, sobre todo en términos energéticos, las sanciones. Hay muchísimos países europeos que no están de acuerdo con esto, que de hecho por debajo de la mesa le siguen comprando gas y petróleo de Rusia, aun cuando dicen en la opinión pública que no le compran, pero sí, la verdad es que sí, le siguen comprando gas y petróleo a Rusia porque ellos tienen una dependencia muy grande al petróleo y al gas ruso. Entonces, y eso no lo van a poder ellos cambiar en un corto o mediano plazo. Tendrían ellos que trabajar en crear infraestructura energética nueva con otros países para poder entonces disminuir la dependencia de gas y de petróleo ruso. Entonces, eso no es viable. Y muchos países ya comenzaron a decir, oye, ¿hasta cuándo? Tenemos una crisis bárbara, necesitamos el gas y el petróleo ruso, ¿hasta cuándo vamos a estar con esta? Entonces, aparte, súmale la corrupción en Ucrania, que eso es una locura. Entonces, ya los pueblos europeos están comenzando a levantar la voz y a pasar factura política a estos tipos que le están dando la plata de los ciudadanos europeos a este señor, y este señor se reparte el botín con sus amigotes y bueno, comienza entonces ahora toda una trama de corrupción y corre con las maletas llenas de dólares. Entonces, esto sumado al fracaso en el campo de batalla, que ese es el tercer elemento, no tienen cómo tapar la situación. Hay una crisis sanitaria en Ucrania y nadie habla de eso, pero sí, hay una crisis sanitaria en Ucrania porque la cantidad de cuerpos que están tirados en el suelo, que ya no hayan dónde meterlos, este señor no se hace responsable, los están apilando como que si fueran abono en las morgues, entonces como no hay luz, porque la infraestructura energética de Ucrania se fue a pique, entonces no hay luz, no hay cómo refrigerar, y entonces ustedes se imaginarán el desastre. Y eso se está viendo en todo el frente y en todos los territorios en donde, bueno, se han llevado batallas, porque quedan los cuerpos allí, es la verdad. Y los cuerpos que quedan en manos rusas, Putin está cansado de decirle a Zelensky que, bueno, se haga cargo, que él los va a entregar, y este señor no los quiere recibir. Pero ¿por qué no los quiere recibir, Ivette? Porque si los recibe, él va a tener que pagarle compensación a los familiares. En cambio, que si los soldados están en términos de desaparecidos, nunca le va a pagar un centavo a los soldados ni a sus familiares. Nunca, esa plata nunca va a aparecer. Entonces, a él le conviene que los soldados estén en calidad de desaparecidos y no declarados ya eliminados, porque si es así y hay un cuerpo y los familiares reclaman, tienen que pagarle la compensación al familiar, cosa que este señor no está haciendo, ni tampoco lo va a hacer, y por eso no quiere recibir a los cuerpos. Esa es la verdad. Entonces, todo esto sumado es algo ya extremadamente grotesco,
este señor mandó, no lo digo yo, lo dicen los propios soldados ucranianos que se entregaron a los rusos porque los estaban eliminando en sus propios grupos, porque la orden es que no hay rendición. Entonces, como la orden es que no se pueden rendir, tienen que eliminarse entre sí. Eso es una barbarie. Todo esto es colapso. Un colapso es decadencia, es que ya perdieron. Entonces, ahora el punto está en que ellos quieren seguir con una guerra de desgaste ya por intereses meramente económicos, sobre todo Donald Trump. Total. Es por un tema realmente económico, seguir endeudando a los ucranianos hasta más no poder y seguir trabajando con este mercado paralelo de corrupción y de venta de armas, porque recuerden que el ciclo, y no lo digo yo, los propios medios de comunicación lo han reportado. Y ve, ¿cuál es el ciclo? Estados Unidos le vende las armas a Europa, porque ahora es el ciclo que impuso Donald Trump. Sí. A Europa. Europa tiene que pagarle las armas a Estados Unidos. Esas armas salen, llegan a Ucrania. En Ucrania entran en un mercado negro. Este señor vende las armas, saca las armas, vende las armas en el mercado negro y entonces entra todo ese dinero y todo ese dinero entra a los bolsillos del régimen de Zelensky. Entonces, en ese circuito vicioso están. ¿Y tú crees que los europeos no lo saben, Ivette? ¿Tú crees que Steinberg no sabe que este señor está haciendo eso? Si lo sabemos nosotros, si ha salido en la prensa, si se ha filtrado, si los soldados lo han dicho, así sin más, los soldados han hablado claramente que las armas que envía Europa nunca llegan al frente. Es verdad. Es verdad. Ellos saben, Ivette, que hay corrupción, que este señor está agarrando absolutamente todo, pero es que no les importa. No les importa, ellos quieren ya mantener la guerra de desgaste por un tema de, yo diría que de orgullo en primer lugar, no hayan cómo hacer para solucionar este berenjenal donde se metieron, porque es precisamente aceptar que los rusos los derrotaron y que no solamente derrotó Ucrania, sino que esto es una guerra OTAN-Rusia. Entonces aceptar que los rusos le ganaron pues a la OTAN en primer lugar. Y segundo, entonces, ¿cómo justifican ellos todo el gasto a sus pueblos? Si este señor perdió de hace rato ya. Es verdad, Mirelvi, lo que acabas de decir es bien fuerte porque, pues no, exacto, no lo decimos nosotros. Las armas se van al mercado negro. Es algo que se ha ido destapando poco a poco y el dinero a los bolsillos de los amigotes de Zelensky. Entonces, esto no es para nada un secreto, ni mucho menos. Zelensky salió hace 8 días a dar un discurso que realmente fue patético, hablando cosas que pues nada tiene que ver y repitiendo lo mismo que dijo en el 2023, porque es que ya en 2023 se había generado otra crisis similar con el tema de la corrupción, con el tema de, salió el ministro de Defensa, salió otro ministro que no recuerdo en este momento cuál fue, pero ellos salieron muy mal parados, precisamente acusados y se fueron del país. Se sabía el tema de las compras exageradas que hacían no solamente el círculo de Zelensky, sino también la familia de Zelensky, donde se tenía una propiedad en el Mediterráneo, por ejemplo. Eso todo se ha sabido. Lo que uno no entiende, bueno, uno quisiera no entender más bien por qué Starmer, Merz, Macron, ellos juntos hacen un bloque alrededor de Zelensky y lo protegen sabiendo la clase de personaje que es, sabiendo las circunstancias en las que está en este momento Ucrania, sabiendo que cada euro que ha ido a parar a Ucrania no se ve. Es más, él mismo
ha dicho que no sabe en dónde está ese dinero. O sea, tú me puedes explicar eso, ¿no? Uno no entiende cómo el hombre dice semejante cosa y estos genios le creen. Y sigue la situación a un punto crítico donde la misma Rada Suprema, el mismo pueblo ucraniano, quieren acabar ya con ese personaje, sáquenlo, están haciendo protestas cada rato. Ha llegado al punto, Mirelvis, y corrígeme si me equivoco, pero llegan los soldados rusos a territorios liberados y la gente sale a abrazarlos. Eso ha ocurrido, o sea, eso no es una mentira. Sí, Entonces, ¿qué mundo es este? Y aterra exactamente esa necesidad de estar manteniendo la guerra. Pistorius volvió a decirlo, él lo dice cada cierto tiempo, a mí me causa gracia este señor que es el ministro de Defensa alemán, cada rato diciendo que con Rusia va a haber una guerra en 2 años. El año pasado había dicho que la guerra iba a ser en el 2026, ya la corrió al 2028. En la cumbre de la OTAN dijeron que en el 2027 al 2030 iba a haber guerra con Rusia. Están obsesionados con Rusia, o sea, y Putin le dice a esta gente, le dice, oiga, ya no más, nosotros no estamos interesados en ustedes. Miren, dedíquense a lo suyo. Lo dijo en el foro de Moldavia. ¿Y qué? O sea, Vladimir Putin es un tipo serio, es un tipo que no se pone a jugar con estas narrativas. Eso es Trump. Trump sí, mañana te puede decir, no, yo no los voy a atacar, yo no voy a hacer nada, y pasado te manda una bomba. Es más, lo está haciendo en tiempo real. Ya hoy estaba diciendo que iba a ser, que había que cerrar el aeropuerto, sí, perdón, el espacio el aéreo espacio aéreo venezolano. venezolano. Y adicionalmente se metió de manera descarada en las elecciones rusas, perdón, de Honduras. Entonces, la diferencia es enorme. Vladimir Putin es un tipo serio, él no anda metiéndose en ningún país, él apoya, claro. Nunca manda, si no se necesita, él no interviene o ellos no intervienen de manera directa. Las intervenciones que se han hecho, por ejemplo, el tema de Siria, era porque Rusia tenía cercanía con Siria y tiene un par Tiene de base. bases. Y el nuevo gobierno le pidió que no la sacara, siendo el nuevo gobierno amigo de la OTAN, amigo de Occidente. Sí. O sea, es algo que tú no puedes decir, no, es que Putin y tiene no sé cuántas bases en el mundo. Hagamos una cuenta sencillita, ¿cuántas bases tienen Estados Unidos en el mundo entero? ¿Cuántas tiene Rusia? ¿Cuántas tiene China? Una entrevista que le hicieron a Stoltenberg, mire, Elvis, era el anterior Correcto, sí. secretario de la OTAN. Le hicieron una entrevista y le preguntaron James, exactamente, sí, en el último periodo, ¿cuántas bases tenía China en el mundo entero? Y el tipo dijo, pues, y el periodista le dijo, una sola. Y eso por un convenio de cooperación que tienen, no recuerdo en qué país, porque además es un país que no lo nombran mucho, pero China no tiene bases en ninguna parte. Estados Unidos tiene y le sacó la lista. La OTAN tiene y le sacó la lista. Y el tipo se quedó callado, pero no había nada que decir. Y Caja Calas hizo lo mismo. 19 países han sido atacados por Rusia. Le preguntaron cuáles y no supo decir porque no los, obvio que no sabe, obvio que no tiene el dato porque no existe el dato. Y con eso se evidencia cómo nos manipulan permanentemente alrededor de la situación y quieren vendernos en serio que Kiev está ganando. Hace poco leí una noticia, no es que Ucrania logró bombardear una central rusa. Logró bombardear, sí, ellos atacan todo el tiempo, igual, pero no van ganando. Y odio tener que decirlo porque uno no puede tomar partido de ningún bando, mire Elvis, porque somos, pues estamos
aquí en una labor periodística, en una labor de información, pero es lamentable. Y uno, no, lo que te digo, no puede uno tomar partido de ninguno de los dos bandos, porque además una guerra no es para que uno tome partido. Pero lo que sí es cierto es que uno no puede estar desinformando, ni diciendo, no, es que si Ucrania, y pobrecito Zelensky, pobrecito, siguen vendiendo la idea de que el tipo es un pobrecito cuando está metido hasta las orejas en un escándalo de corrupción. Sí, es que ellos ya no pueden tapar ya la porquería está saliendo por todos lados, ya no hay manera. De hecho, que ya en prensa occidental, o sea, estamos hablando como CNN, New York Times, el Times, ya están con el Herald, están comenzando a sacar cosas de Zelensky, porque es que ¿qué van a hacer? Y ve, ya es demasiado evidente, la porquería se reventó y está saliendo por todos lados y esta gente no tiene cómo parar toda esa bola de porquería que viene rodando de Europa del Este. Ya no pueden más, no pueden tapar la situación. Aquí no se está diciendo que mágicamente los rusos ya ganaron la guerra. No. No. O sea, que hay pruebas, hay evidencia. Hay evidencia concreta de que ya los rusos han tomado más del 60% del territorio ucraniano. ¿Qué vamos a decir, Ivette? Si esa es la verdad. No lo decimos nosotros. Esos datos lo han dicho la propia prensa occidental, de la cantidad de terreno que ha liberado ya Rusia. Lo han dicho son ellos. Es más, esos datos salieron en las últimas negociaciones, ¿te acuerdas? Antes del bombardeo de Qatar ya se estaba hablando, ¿te acuerdas que por lo de Israel ya se estaba hablando para ese momento que Rusia ya estaba en ese nivel, liberando esta cantidad de territorio ucraniano? Justo para ese momento que también estaba el tema de la guerra de los 12 días con Israel y Irán. Entonces, bueno, no andaba Zelensky llorando porque como estaba Israel recibiendo palazos de Irán, entonces no le estaban mandando armamento a él, ni plata a él. Entonces no salió llorando a decir que todo para Israel y nada para él. Exactamente. Es un desastre, la verdad, amigos. Aquí no se está cayendo a cuenta. Ustedes, mire, los datos allí están. En la labor de nosotros en Prensa Alternativa es siempre llevar los datos de lo que realmente está sucediendo sin tanta patraña de medios occidentales, sino decirles la verdad. Kiev sí ha atacado territorio ruso. Recientemente atacó, sí, una central eléctrica rusa. Eso pasó. Pero eso no quita el hecho de que los rusos estén destrozando Ucrania. El sistema energético ucraniano ya no existe. Las centrales eléctricas están despedazadas. Todo el sistema ferroviario de Ucrania está destruido. Es mentira, ¿no? Solo ustedes tienen que ingresar y ver los datos, allí están. Entonces ya no pueden decir los propios corresponsales que los están mismos allá, ucranianos. los mismos ucranianos y los medios ucranianos. La propia Rada también lo dice, o sea, ya no tienen cómo ocultar la situación. Aquí la pregunta es, la pregunta que uno se debe hacer es cuánto tiempo va Occidente, la OTAN, a seguir financiando esta locura. ¿Cuánto tiempo? Y si el pueblo ucraniano va a permitir que esto sea una guerra de desgaste por 2-3 años más. La verdad es que yo no lo creo. Ya no tienen cómo, Ivette. 2-3 años más de guerra en Europa del Este no lo veo viable ya para nadie. O sea, ya la propia población europea va a exigir que acaben esta situación, porque es mucha plata que están dirigiendo a Zelensky, que es como botarla en la basura, porque el señor él no inyecta nada de eso a las tropas, ni mucho menos. Todo eso se desvía. Entonces, básicamente se está quedando sin nada. Ya tiene que arrastrar a los ucranianos, los tienen que secuestrar, ¿vale? Para poderlos enviar al frente.
¿Quién gana una guerra así? Eso es imposible. Si tu propia Fuerza Armada no está convencida de por qué está luchando, es más, si no quieren luchar más, porque hace unos informes atrás publicamos unas fotos de un sector que liberó Rusia y que dejaron ahí todo el armamento occidental que tenía. Sí, señor. Están entregándose masivamente a los rusos. Salen corriendo, salen corriendo a entregarse a los rusos porque es mejor estar con los rusos. O sea, esa gente ya no quiere pelear. Entonces, ¿cómo un ejército gana si una guerra? Si tu propia gente que va a pelear no quiere estar ahí, no quiere pelear, no está convencida, porque ellos ya saben que no están peleando por Ucrania, están peleando por los intereses de Occidente, es la verdad, por los intereses de la OTAN. Ahora el ucraniano sabe que, bueno, tienen un gravísimo error con consecuencias catastróficas para su propio país, y esto lo va a pagar la generación de la generación, porque están endeudados, bueno, hasta 3 generaciones futuras están endeudadas por esta guerra. Y además el tema de la reconstrucción. Ucrania está completamente destruida. Y entonces va a venir ahora el gran plan de Europa para reconstruir Ucrania, y entonces eso va a ser más corrupción. Claro. Y al final, bueno, va a ser un país devastado por la guerra y durante mucho tiempo se va a hacer la imagen. Basta nosotros con ver cómo quedó Siria, cómo quedó Irán, Irak, cómo quedó Afganistán. Hasta ahora no han podido recuperar y ver toda la infraestructura que perdieron. ¿Cómo está Palestina ahora? ¿Cómo está Palestina? Totalmente destrozada. Completamente destruida. Tú ves una foto de Palestina hace unos años y ves ahora la misma calle y ves que está completa, o sea, no hay edificios en pie. Está completamente destruida. Y así va a quedar Ucrania, igual. Y para que reconstruyan ese país con el nivel de corrupción tan absurdo que hay, bueno, van a pasar décadas. Esa es la verdad. Sí. Y lamentablemente el pueblo es el que paga. Así de simple. Son los que pagan, son los que están más afectados en este momento, y Zelensky muriéndose de la risa. Bueno, mire, Elvis, hoy se nos fue bastante el tiempo. Vamos a seguir, por supuesto, llevándole a nuestra audiencia este tipo de temas porque son bien importantes. No nos gusta estar dando noticias malas, pero es parte de nuestra labor y de nuestro escenario habitual. Muchas gracias, mire, Elvis. Gracias a ti, Bea, gracias a toda la audiencia de Prensa Alternativa por apoyarnos y están con nosotros. Recuerden, por favor, compartir y suscribirse a nuestro canal. Muy bien, muchas gracias a todos, como siempre, por acompañarnos en estas emisiones. No se les olvide seguirse sumando a nuestro canal, no se les olvide seguir siendo parte de esta patria grande. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar.